Luis García es un cura de León, licenciado en Sagrada Liturgia en Roma, delegado de liturgia de la diócesis de León, al cual su obispo, presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia, le ha hecho ahora también director del Secretariado Nacional de Liturgia. Está al servicio de todos nosotros, por tanto, ya trascendiendo las fronteras del León. Y bueno, pues cuando estuvimos pensando en el tema de la homilía con don José Ignacio, creímos oportuno que él mismo nos podía hacer una presentación del directorio, y no solo del directorio, sino bueno, le dejamos libre superar las fronteras también del directorio, como las de León, y hablarnos de la palabra de Dios en la vida del sacerdote. Muy bien, pues bueno, yo no sé si hay que encender algo, hay que encender el micrófono o se oye. No, si le das, sí. A ver dónde Esteban está. te va a agradecer. No sé dónde está esto. ¿Está conectado? Sí, aquí. A ver. Ahora sí, ya. Mejor así, ¿verdad? Sí. Bueno, pues buenos días a todos. Creo que nos hemos saludado casi todos. Muchas gracias, don José Ignacio, y aquí los colaboradores de liturgia también, ¿no? Del secretariado, que indirectamente, Eustasio, pues alguna vez nos mandamos correos en nuestros trabajos, ¿verdad?, que traemos entre manos. Pues nada, estoy encantado de estar aquí con vosotros porque me habéis acogido, ¿verdad?, fraternalmente, y bueno, tampoco conocía Loyola, con lo cual también para mí es una ocasión, ¿no?, de visitar un lugar pues precioso como este, ¿eh? Estoy encantado, sorprendido, un paraje precioso. Estuvimos ahora visitando la basílica, hemos celebrado en la capilla la conversión, con lo cual pues es un lugar estupendo, ¿no? Entonces, bueno, pues como el encargo que se me hizo fue pues abordar el tema de la homilía, yo estoy seguro que no vengo como maestro, ni mucho menos, simplemente pues he pensado que podemos recordar juntos pues algunas ideas, algunos principios fundamentales, ¿verdad?, que hemos de tener presente quienes tenemos por la ordenación la tarea de dirigir la palabra en la homilía y de llevarla a nuestros fieles, ¿no? Para comenzar, he encontrado en este libro de Vittorio Peri, La homilía, publicado en Sígueme. Sígueme está publicando cosas muy interesantes, sencillas pero interesantes sobre el tema litúrgico, y la primera frase me ha llamado la atención y os la voy a leer. Dice un autor, que seguramente conoceremos casi todos, o todos: es un auténtico milagro que la Iglesia sobreviva a los millones de pésimas homilías de cada domingo. El autor, yo lo leo del libro directamente porque no pone de dónde está tomado, pone el autor pero no pone dónde lo dijo, dónde está tomado, por eso yo no me atrevo a decir más. Entre paréntesis pone Joseph Ratzinger, no sé si alguno lo conocéis, pero yo no sé dónde lo ha dicho, Papa Emérito, pero bueno, aquí lo pone Vittorio Peri, por eso esta cuestión, ¿no? Bueno, así a modo de broma, ¿no?, para introducir. Y nada, pues yo he pensado comenzar con esta primera hora, ¿verdad?, que tenemos hasta las 12, ¿no?, más o menos, ¿no?, hasta las 12. Comenzar con una presentación del contexto más amplio de la homilía, es decir, cómo nos situamos nosotros ante la palabra de Dios, en concreto en la celebración litúrgica, y los dos siguientes encuentros ya ir aterrizando en la cuestión concreta de la homilía, de manera que no podemos abordar el tema de la homilía sin situarnos en ese contexto más amplio, ¿verdad? Para ello, para comenzar, quiero leeros un pequeño texto de un autor que seguro que conocéis también, Enzo Bianchi, que pues es el prior del monasterio de Bose, en Italia, en Roma, bueno, cerca de Roma, y él ha publicado un librito que se llama Presbíteros, el arte de servir el pan y la palabra, publicado en Sígueme, en el 2011, y allí hay una parte, un capitulito muy pequeño que se titula Carta a un presbítero. Y esta carta a un presbítero la escribe él respondiéndole a una petición que le hace un joven presbítero recién ordenado, amigo suyo, que le dice, pues ayúdeme a celebrar bien la misa. Entonces él dice, cuenta en el libro, en la introducción a este capítulo, que primero rechazó esa propuesta
yo no soy quien, además es laico, ¿verdad? Enzo Bianchi es laico, dice yo no soy quien para enseñar a celebrar a nadie, ¿no? Pero luego pensándolo, pues escribió esta carta que está dividida en los distintos elementos y partes que componen la celebración eucarística, y voy a leeros el punto séptimo, que es la liturgia de la palabra, que nos puede servir como encuadre general de este encuentro del día de hoy. Dice así Enzo Bianchi: durante la liturgia de la palabra está sentado, se lo dirige, claro, está hablando con el presbítero, la carta que dirige a este joven presbítero. Durante la liturgia de la palabra estás sentado y escuchas, dirigiendo tu mirada hacia el ambón desde donde el lector proclama la palabra. Como todos los que participan en la Eucaristía, también tú escuchas. Recibes, abres el corazón a la palabra. Pero tú estás en la asamblea también como el que preside, el que la autentifica como asamblea del Señor, porque tu ministerio es un ministerio apostólico. Por eso subirás al ambón, lugar especial de la liturgia cristiana, junto con el altar, para la proclamación del Evangelio y para la homilía. Antes de subir al ambón, vuelto hacia el altar e inclinado profundamente, pide al Señor que purifique tu corazón y tus labios, como hizo el profeta Isaías. Sí, tú también eres siempre un hombre de labios impuros, pero el Señor cumple en ti aquello que tú no puedes cumplir. Él purifica tus labios y te da la autoridad y la misión de anunciar su evangelio con parresía, franqueza, libertad, y con dinamis, poder, energía. Puesto que la palabra purifica, por la lectura del evangelio eres purificado y capacitado para predicarla, como confirma la breve invocación que después de la lectura pronuncias en silencio, pero con total sinceridad en tu corazón y en tu mente. Per evangelica dicta, deleantur nostra delicta, ¿no? En este momento, el ministerio de la palabra llega a su culmen, en la acción más epifánica del Dios que habla a su pueblo. Si has rezado la palabra, si te has hecho siervo de la palabra, no temas. Aunque no sea visible lo que tú proclamas con el poder del Espíritu Santo, que acompaña siempre la palabra, prepara el corazón de los fieles para acoger la palabra de Dios que les llega por medio de ti. Si bien, fiados en la palabra de Dios y del Evangelio, no ni de ti ni de tu palabra. Al proclamar la palabra, trata de ser tú el primer oyente, porque la palabra de Dios se dirige también a ti. También para ti es espada de doble filo, es juicio y misericordia, es luz para tus pasos y lámpara que brilla en lugar oscuro. No olvides la amonestación. Exore tuo te judico, por tus palabras te juzgo. Lucas 19, 22. Muy bien, pues este es el texto de esa carta que dirige Enzo Bianchi a este joven presbítero. Bien, pues vamos a comenzar ya, después de esta, digamos, a modo de introducción, de estas palabras, a modo de introducción, vamos a comenzar ya con el tema. Y en primer lugar, quisiera hacer como una constatación de lo que significa la homilía en nuestro tiempo. Quiero deciros que os trato de tú, si me permitís, porque me resulta más fácil la conversación. Intervenid cuando queráis, en cualquier momento. No me presento aquí como maestro de nada, ni de nadie, ¿no? Sino simplemente pues, una conversación fraterna que tengo con vosotros, o que tenemos mutuamente. Entonces, no hay ningún problema que preguntéis, intervengáis o hagáis comentarios y demás a lo que voy diciendo, sin ningún problema, ¿no? Así facilitamos también que no sea demasiado pesado, ¿no?, el encuentro del día de hoy. La homilía es un tema del que se habla mucho, o se ha hablado también, quizá más en el posconcilio que ahora. Es una realidad que interesa especialmente a los pastores, pero también a los fieles de la comunidad cristiana. Es un ministerio noble, es un ministerio gozoso para muchos que lo realizan y provechoso para muchísimos fieles. Siempre se ha dicho, ¿verdad? Lo decimos tantas veces. ¿Quién tiene tantas personas escuchando? ¿Qué grupo, de cualquier tipo que sea, tiene tantas personas escuchando un domingo en toda España, en todo el mundo, ¿no? ¿Quién tiene? Nadie. Pero es verdad que hay dificultades en torno a la homilía. Por ejemplo, hay algunos problemas e interrogantes que se suscitan para la homilía
desde la misma palabra de Dios que hay que transmitir hoy y traducir la vida de hoy, hasta hace pocos años, ya 50 años de reforma, ¿verdad?, los leccionarios eran mucho más reducidos. Los más mayores recordaréis que casi no se proclamaba el Antiguo Testamento, no se leía casi el Antiguo Testamento en las celebraciones. Ahora, ¿qué significa? Se puede producir esta cierta dificultad, digamos, estamos haciendo como un sondeo, ¿no?, de lo que sucede, lo que puede suceder en la homilía, ¿no?, como una cierta dificultad a los predicadores por tener que seguir los distintos leccionarios y los muchos libros de la Sagrada Escritura que se van proclamando y que quizá no se estudian suficientemente en el seminario o no se estudiaban suficientemente en el seminario para los sacerdotes más mayores. A veces también encontramos pasajes difíciles de entender y difíciles de explicar de los profetas o autores del Nuevo Testamento, como San Pablo, San Juan, que a veces presentan una teología muy densa, textos difíciles, o páginas de singular violencia, los famosos, por ejemplo, salmos, estos 3 salmos que se han suprimido de la liturgia a las horas, ¿verdad? Bueno, no salmos, perdón, párrafos de salmos, ¿no? Textos de singular violencia, o de una moral que parece difícil de conjugar con la enseñanza de Cristo, a veces textos que hablan como una cierta venganza, ¿verdad? La temática que presentan algunos de estos libros, pues parece difícil de presentarla a los cristianos de hoy. Para poder captar su mensaje, el predicador necesita un gran esfuerzo de preparación y de reflexión. También hay que tener en cuenta que ha evolucionado muchísimo los estudios exegéticos, que condicionan mucho la interpretación que se puede hacer de las lecturas de los textos sagrados. Parece a algunos que los exegetas, parece a algunos predicadores, a veces yo vivo en comunidad, yo vivo con sacerdotes en San Isidoro, en la colegiata, ¿verdad?, y muchas veces surgen estos temas, ¿no? Parece que los exégetas nos han quitado como ciertas seguridades que teníamos también, ¿no? Parece que, bueno, todo es redaccional, nada hay, todo ha sido composición del autor sagrado o de los autores sagrados, entonces parece como que no hay ningún texto seguro, ¿no? Parece que a veces surge como esta situación, claro. Entonces a veces ocurre, por ejemplo, os cuento esta cosa, ¿no?, surgen discusiones a propósito de una lectura en la comida, ¿no?, en mi casa, ¿no? Entonces, bueno, pero esto hay que interpretarlo, ¿vale? Yo digo a continuación, vale, entonces ¿la resurrección de Cristo también la interpretamos o cómo? Entonces, claro, ya empiezan, no, bueno, pero eso no, pero esto sí, entonces ¿cuál sí y cuál no? Seguro que esto nos pasa, ¿no? Nos pasa. También hay dificultades en torno al mismo predicador. Por ejemplo, hasta hace unos años los sacerdotes no predicaban mucho. Por ejemplo, en las catedrales había un canónigo encargado, el magistral, de predicar, tenía su función de predicar. Los obispos no predicaban, predicaba el magistral, ¿verdad? Pero el obispo tenía su función, bueno, era su tarea predicar a la asamblea, ¿no? En los seminarios se estudiaba oratoria sagrada, pero no, eso que se estudiaba no encaja con lo que es ahora la homilía, por ejemplo, ¿no? También hay un cierto desfase en la formación, ¿no? Un predicador de hoy necesita, pues, buena formación bíblica, litúrgica, una formación permanente en ese sentido, se puede hablar sobre el tema bíblico, exige mucha responsabilidad ante la palabra de Dios. A veces resulta difícil encontrar qué predicar, ¿no? Qué predicar. Hay que dominar, en cierto modo, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, cómo se pueden articular las distintas lecturas. A veces también ocurre que ante esa responsabilidad da cierto miedo, exige un tiempo de preparación, no tenemos libros adecuados que nos ayuden a esa preparación. También puede ocurrir, pues, un cierta desilusión, cansancio ante la tarea, y se recurre siempre, pues, a lugares comunes, como decimos popularmente. Hay una expresión que dice, si vas a predicar y no lo has preparado, comienzas sin saber lo que vas a decir y terminas sin saber lo que has dicho, ¿no? Pues a veces, bueno, pues se improvisa demasiado, ¿no? Ya conocemos la lectura, los leccionarios, entonces podemos caer en esa tentación de la prisa de tantas cosas, ¿no? Y también la otra parte, si ponemos la cámara desde el otro lado, la comunidad es fuente de interrogantes que afectan también a la realización de la homilía.
Si el predicador, por su parte, puede sentirse a veces en dificultad en este ministerio, también puede suceder lo mismo a los fieles que le escuchan. A veces el predicador duda de sus propias fuerzas. Otras tiene motivos para pensar hasta dónde llega la capacidad de interés y de comprensión de la comunidad que le escucha. Digamos, es la otra cara de la moneda, ¿verdad? Es cierto que muchos fieles aprecian el ministerio de la homilía dentro de la celebración dominical o diaria, la ven como enriquecedora para su fe, nos lo dicen, ¿no? Algunos feligreses pues dicen cuánto estimo yo que la homilía del domingo, porque es el contacto que yo tengo más cercano con la palabra de Dios, ¿no? Pero también hay interrogantes y críticas. Fijaos que siempre parece que el tema de turno del domingo es cuánto se ha alargado el cura hoy, o esa fama, este cura es muy pesado, la homilía, ¿verdad? Siempre ya va quedando como ese mantra que se repite, ¿no? Ya entre las parroquias, los feligreses, este no, no puede ser. Bueno, bien, pues también sucede, ¿no? También por parte de las comunidades, hay comunidades parroquiales muy heterogéneas y no es fácil de dar con un lenguaje adecuado para captar el interés de los distintos miembros que componen esa comunidad. Hay dificultades para dirigir las homilías a los niños o a los jóvenes o en zonas turísticas, también sucede esto, ¿no? Y la otra cara de la moneda, comunidades muy homogéneas en la que los predicadores resulta, como siempre, lo continuo, lo mismo, ¿no? Siempre lo mismo, ¿no? Siempre son los mismos. Por ejemplo, esto sucede pues en parroquias muy pequeñas, que son siempre los mismos, están siempre los mismos. Entonces, bueno, pues se puede haber esa sensación de muy repetitivo siempre, ¿no? Siempre lo mismo, ¿no? Los mismos con las mismas palabras, ¿no? También es cierto que quizá en las zonas más urbanas, ¿no? Hay gente muy formada y los cristianos de ahora no son tan dóciles y receptivos como antes, sino que a veces se muestran bastante críticos. Y no solo críticos con las palabras de la homilía, sino críticos con principios de la fe, por ejemplo, o con el magisterio y demás, ¿no? Siempre hay también una cierta tensión en los cristianos del día a día, ¿no? También eso puede condicionar lo que nosotros decimos en la homilía. Y muchas veces, hay indiferencia. También ahí se percibe, es una cosa que todos lo experimentamos seguro, se percibe pues muy poca formación bíblica y eso contribuye a que el lenguaje de las lecturas y de las homilías resulte extraño para los fieles. O al revés, a veces quienes tienen formación más sólida no siempre son capaces de tener esa humildad para acoger la palabra del predicador. Muchos problemas de la homilía, desde el punto de vista del lenguaje, muchos problemas de la homilía vienen también por el lenguaje que hay que emplear en ella, o sea, el cómo transmitir el mensaje de la palabra a esta comunidad concreta. No es fácil captar el lenguaje bíblico y luego trasladarlo a los fieles del 2016, o conservar el justo equilibrio entre la importancia que tiene en sí la palabra y la aplicación a su vida de hoy. Es decir, no rebajar ni por arriba ni por abajo, ¿no? Una de las quejas más frecuentes, aparte de la excesiva duración de las homilías, que desproporciona la celebración, es su poca pedagogía, su falta de cercanía a la vida y el uso de un lenguaje difícil de entender. A veces los fieles critican el contenido de las homilías, otras su lenguaje y su forma, otras su falta de preparación y su estructura, su orden lógico. Claro, como decía aquel, no se puede comenzar la homilía diciendo la presente perícopa del trito Isaías. ¿No? No se puede comenzar así la homilía, ¿no? Claro, así no vamos a ningún lado, ¿no? O como decía aquel sacerdote, queridos fieles, hemos proclamado la palabra de Dios, ahora voy a hacer un ejercicio de vulgarización para que vuestras obtusas mentes lleguen a comprender lo que ha dicho la palabra de Dios.
tampoco se puede comenzar así, ¿no? En un mundo marcado por lenguaje audiovisual, una homilía que se basa solo en la palabra puede resultar poco estimulante. Estamos en este punto, ¿no? Esta dificultad del lenguaje, ¿no? Si no se cuida mucho su pedagogía. Ya Pablo VI, en la Evangelii Nunciandi, exponía bien esta situación. Decía: sabemos bien que el hombre moderno, hastiado de recursos, se muestra con frecuencia cansado de escuchar, y lo que es peor, inmunizado contra las palabras. Conocemos también las ideas de numerosos psicólogos y sociólogos que afirman que el hombre moderno ha rebasado la civilización de la palabra, ineficaz e inútil en estos tiempos para vivir hoy en la civilización de la imagen. Pablo VI, el Evangelii Nunciandi. No obstante, no está mal, para ponernos una inyección de ánimo, no está mal recordar que estas dificultades que experimentamos en el ministerio de la homilía no son nuevas. Desde hace tiempo se habla de la crisis de la homilía, ¿no? Que en rigor es la crisis de la predicación, de la religiosidad, de la fe en general, la secularización, incluso la crisis de las tradiciones cristianas. Leyendo un poco la historia, se ve que estas crisis han existido siempre. Ya en el Antiguo Testamento los profetas tuvieron crisis, ¿no?, ante la palabra de Dios, que les exigía hablar al pueblo. Cuando Jesús pronunció la homilía en Nazaret, lo leíamos hace pocos domingos, al domingo siguiente leíamos que querían despeñarlo por el barranco, ¿verdad? O San Pablo, en la noche de despedida de las comunidades de Tróade, se alargó en sus explicaciones y se durmió y tuvo que resucitar al joven que se cayó por la ventana, ¿no? Afortunadamente en nuestras iglesias no se sienta nadie en la ventana. Porque si no, alguno se dormiría. San Agustín, el gran predicador de Hipona, que atraía por sus sermones incluso a personas que no eran creyentes, también se queja a veces de que algunos se salen de la iglesia durante el sermón. Sí. Y si se oye, dice, que pasa algún circo por la calle con sus músicas y atracciones, se lleva detrás a bastantes jóvenes, que por tanto ya no pasan a la celebración. Bien, esto a modo un poco también de recuerdo a la historia, ¿no?, que no es nada nuevo, no sucede nada nuevo, ¿no? Por su parte, por contra, ¿no?, hay otros muchos factores que hacen hoy de la predicación una realidad gozosa y positiva, que renovada a partir del Segundo Concilio del Vaticano, que restableció su verdadera identidad y urgió su realización. Ante todo y en primer lugar, por el redescubrimiento de la importancia de la palabra de Dios y un interés bastante generalizado por la formación bíblica, fruto de lo que sabemos muy bien, el movimiento bíblico, movimiento litúrgico. Muchos cristianos, en grupos o individualmente, cimientan su espiritualidad, como no puede ser en otro sitio, sino en la palabra de Dios. El fundamento de toda espiritualidad cristiana es la palabra de Dios. Los fieles se puede decir que van teniendo cada vez más familiaridad con el lenguaje y el mensaje bíblico, aunque solo sea por el goteo dominical de la palabra de Dios cada domingo. Sabemos muy bien que tenemos el mejor de los leccionarios posibles, el mejor de los leccionarios que ha tenido la Iglesia hasta ahora, alabado no solo por el mundo católico, sino también protestante, por ejemplo, que lo han copiado, la estructura de nuestro leccionario. Entonces, el goteo cotidiano de la misa diaria, de la misa dominical, pues ha sido enriquecedor, ¿no?, tenemos que reconocer, en estos 50 años. En la celebración litúrgica, segundo aspecto, digamos, positivo, ¿no?, en la celebración litúrgica se entiende cada vez mejor la estructura interior del rito, y dentro de él se acepta mejor el lugar de la homilía, que conecta las lecturas con la celebración sacramental y con la vida. Esta nueva conciencia es fruto del movimiento litúrgico que desembocó en el Concilio Vaticano II y que redescubrió no solo la importancia de la liturgia de la palabra en la celebración,
sino también de la homilía. Otro aspecto positivo, como os decía antes, insinuaba, los leccionarios son ahora mucho más ricos que los de antes. Durante todo el año litúrgico, para las misas dominicales, las misas diarias, incluye los libros del Antiguo Testamento, que apenas se proclamaban en la misa. También son mucho mejores los leccionarios para los distintos sacramentos, para las fiestas de los santos y otras celebraciones votivas particulares, por ejemplo. Cada vez es más aceptado el que la homilía es una parte integrante de la celebración y que la misa dominical y festiva la incluya. Yo creo que a día de hoy todos los fieles saben, los domingos, fiestas, solemnidades, hay homilía con total normalidad. Para muchas comunidades, también por ejemplo las religiosas, las misas diarias, de modo particular en los tiempos fuertes, incluyen también la homilía que les ayuda a escuchar con más profundidad la palabra de Dios. Recordemos que durante muchos siglos, en la historia de la Iglesia, no se ha predicado en las misas dominicales, había un sermón, pero no era la homilía, aunque se hacía en días señalados, con panegíricos de los santos, o sermones superpuestos a la misa, predicados por otro sacerdote, que no tenían obviamente relación con los textos sagrados. Cada vez más se va predicando en las misas feriales, en los tiempos fuertes, en Cuaresma, en Pascua, en Adviento y Navidad. Y los que se preparan, último aspecto positivo, los que se preparan, se dedican al ministerio de la homilía, reciben una gran ayuda con la teología que se estudia, con los textos, la teología bíblica que se estudia, una presentación teológica nueva sobre Dios, Cristo, la Iglesia, la moral, y esto hace que la homilía tenga mejores apoyos a la hora de traducir en nuestras coordenadas actuales el mensaje de la palabra de Dios. Por lo tanto, digamos que la homilía se sitúa en esa doble ambivalencia, ¿no? Esos aspectos más a mejorar, oscuros, que mencionaba antes, y estos aspectos positivos. Se han multiplicado los subsidios que nos ayudan a preparar las lecturas, las homilías, tanto dominicales como entre semana, que se publican, los encontramos constantemente. Tenemos suscripciones de todo tipo, ¿verdad? Por internet o en papel. Se ha multiplicado muchísimo estos subsidios, ¿no?, que nos ayudan. Bien, no sé si compartís esta radiografía, estas fotografías, ¿no?, si se puede decir así, de aspectos positivos o negativos, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Lo veis más o menos así o hay alguna...? Gracias, porque ando con un catarro de semanas. No sé qué hago con... ¿Lo veis más o menos así? ¿No tenéis esa experiencia o es diversa o distinta? Ayer estuvimos hablando del valor y de las técnicas de comunicación, pero recordando un poquito, yo he conocido algún cura religioso que en la primera homilía en la que se daba tanta importancia a la primera misa, el misa cantano, le sucedió, además yo creo que hay leyendas urbanas, pero yo creo que hay realidades también de que no encajó aquella primera homilía y gente que durante toda la vida se ha bloqueado para siempre. Sí. Y hay sacerdotes que no predican nunca. Nunca, sí, sí. Yo creo que es un tema de traumas, ¿no? Sí, yo sé que en aquella circunstancia alguien en la homilía le replicó y aquel sacerdote no volvió a predicar. Nunca. Pero nunca durante 50 años. Sí. Bueno, sí conocéis esas circunstancias, pero yo ya la conocía. Sí. Sin llegar a ese extremo, yo diría sacerdotes que afrontan esta realidad o este ministerio con miedo, sin satisfacción, sin la sensación de que es positivo lo que está haciendo, que es provechoso para los oyentes, sino más bien con una sensación, no sé si neutra o un poco negativa, lo cual hace que el ministerio de la predicación en esas condiciones no sea realmente satisfactoria, gozosa para uno mismo, ¿no? Sí,
A veces es como una carga, ¿no?, pesada que hay que llevar. Sí, sí. Muy bien, bueno, pues seguimos un poquito. Como os digo, esta primera parte es contacto de lo que significa la realidad de la presencia de la palabra de Dios en la celebración litúrgica. No podemos entender la homilía ni reflexionar sobre ella si no la situamos en su contexto, que es la proclamación de la palabra de Dios. La homilía sucede dentro de ese diálogo entre Dios y su comunidad, que supone la proclamación y la acogida de la palabra. Por lo tanto, el homileta hace de puente, de bisagra, entre Dios y la comunidad. El proceso de la comunicación, ayer lo tratasteis, ¿verdad?, es siempre difícil, está condicionado por las leyes del lenguaje, de la psicología, de la comunicación, y estas leyes pues también hay que aplicarlas al ministerio homilético, que en pocos minutos tiene la difícil tarea de el trasvase desde la palabra a la vida para esta comunidad concreta que escucha. No está de más recordar que las dificultades, de las que comentamos antes, que experimentamos en el ministerio de la homilía, no son nuevas, ¿verdad? El Concilio Vaticano II promovió decididamente la recuperación de la palabra de Dios por parte del pueblo cristiano. Ya desde el primer documento aprobado de la liturgia, Sacrosanctum Concilium, quiere que los fieles lleguen a tener un amor vivo y suave a la Sagrada Escritura. La importancia de la Sagrada Escritura en la celebración de la liturgia es máxima, dice. De ahí que para procurar la reforma, el desarrollo y la adaptación de la Sagrada Liturgia es necesario promover aquel afecto suave y vivo a la Sagrada Escritura del que da testimonio la venerable tradición de los ritos tanto orientales como occidentales. Este redescubrimiento y creciente revalorización de la palabra se debió al doble movimiento que había preparado los ánimos de las décadas anteriores, el movimiento litúrgico y bíblico. Ya habíamos hablado de esto antes. En 1965 comenzaron a proclamarse en nuestras lenguas las lecturas bíblicas. Yo no sé si aquí también en euskera en ese año, poco antes, poco después. Yo, claro, me refiero a lo que conozco más directamente del castellano. En 1969 aparecieron los nuevos leccionarios, una de las reformas principales del concilio y uno de los factores de la maduración de la espiritualidad del pueblo cristiano con la nueva organización de las lecturas. Lo que sabemos muy bien, los 3 ciclos para los domingos, el doble ciclo ferial, la recuperación, la importancia del salmo, el salmo responsorial y de la homilía. En 1981 se publicó la segunda edición del leccionario de la ordenación general de la oración de las lecturas de la misa, el Ordo Lectionum Missae, que además ha sido notablemente enriquecido, especialmente en su introducción, en sus pernotantas, que los tenemos siempre en los leccionarios al principio, y que convenía que leyéramos y releyéramos de vez en cuando, ¿no? Aunque esas partes siempre quedan un poco olvidadas, pero es conveniente que volvamos siempre a ellas, ¿no? Por lo tanto, está claro que el alimento espiritual para el pueblo cristiano no son los libros de devoción de algunos autores, sino la palabra de Dios, con la que se está llegando a una evidente mayor familiaridad. Si antes podíamos decir, simplificando, que los católicos éramos la Iglesia del sacramento, ahora hemos recuperado la gran realidad del binomio palabra y sacramento, ¿no? Palabra y sacramento. Quizá nos centramos demasiado en el sacramento, la Eucaristía, por ejemplo, ¿no? O los otros sacramentos. Ahora hemos recuperado la palabra. Se ha llegado a decir, decía Jesús Castellano, que conoceremos, carmelita, se ha llegado a decir que el hecho más importante de la reforma litúrgica, desde el punto de vista ecuménico, pastoral y espiritual,
la clave y medida de una renovación litúrgica para toda la Iglesia es el lugar preeminente que hoy ocupa la palabra de Dios en la liturgia, decía Jesús Castellano. La palabra de Dios, que luego se comenta y se aplica en la homilía, es palabra siempre viva. Es un acontecimiento nuevo cada vez que se proclama, sobre todo en la celebración, en la comunidad. En cada sacramento, en cada Eucaristía, es un hecho salvífico nuevo cada vez que se celebra. Igual que ocurre con el sacramento, también ocurre con la palabra. Se puede comparar esto con lo que sucede con la música. Una sinfonía, una composición, están escritas en el papel, pero realmente son música, son acontecimientos, suceden de nuevo cuando se interpreta. O con una carta, está sobre el papel, pero para que se convierta en palabra viva, la persona que la abre, esa carta, tiene que leerla, aceptarla, acogerla, ¿no? Dios dirige su palabra a la comunidad cristiana y cuando ésta escucha su proclamación y la acoge desde la fe, es cuando la palabra pasa al nivel del acontecimiento. Acontecimiento. Es cuando la Escritura se hace palabra, diría Orígenes. La Escritura se hace palabra. Es verdad que esto se puede aplicar en la lectura personal de la palabra de Dios, pero de manera eminente y especial sucede en la celebración litúrgica. Por excelencia, esto acontece en la celebración litúrgica. De manera que el papel y la tinta están destinados a convertirse en palabra viva cuando es proclamado. Dios nos habla hoy, aquí, a nosotros, a través de los textos que fueron escritos hace 2500 años. En el Antiguo Testamento nos habló por los profetas, luego en la plenitud nos habló por Cristo, ¿no? Él fue la palabra de Dios con mayúscula que entró en nuestra historia. Y ahora nos sigue hablando porque su palabra es viva, palabra viva. La introducción al leccionario, el Ordo Lectionum Mise, que decía antes, invita a que todos en la celebración, todo en la celebración suscite en los oyentes el recuerdo de la presencia de Dios que habla a su pueblo. Como dijo Jesús en la sinagoga de su pueblo, después de haber leído el pasaje del profeta Isaías, esta escritura se ha cumplido hoy. La palabra es siempre viva y actual. El in illo tempore se ha de convertir en el hodie, pasar de aquel tiempo al hoy. Las bienaventuranzas de hace 2000 años que resuenan, pero se proclaman, por ejemplo, las bienaventuranzas se proclaman entre nosotros como una palabra nueva que resuena con toda su fuerza aquí y hoy. No estamos proclamando algo del pasado, sino que Dios habla a esta comunidad en los libros sagrados. El Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Dei Verbum 21. La palabra no nos viene del pasado, sino que Dios la dirige hoy a nosotros y nos interpela directamente. La palabra eterna de Dios se va encarnando en la historia porque no es letra, sino palabra del Dios viviente. Son principios claros, son principios que tenemos todos claros, ¿no? Que sabemos, pero bueno, conviene recordarlo. San Pablo, por ejemplo, tenía una claridad meridiana en este aspecto. No me avergüenzo del Evangelio, que es la fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, Romanos. Y también a los tesalonicenses. Al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la cogisteis no como palabra de hombre, sino cual es en verdad palabra de Dios que permanece operante en vosotros, los creyentes. Por lo tanto, es una palabra que se proclama en la celebración, que es palabra eficaz. Ya en el Antiguo Testamento se decía que la palabra de Dios, se dice, la palabra de Dios es eficaz y poderosa. Dios lo dijo y existió. Es una palabra que realiza lo que dice. La palabra bíblica, la palabra de Dios, no solo es un vehículo para transmitir ideas o conocimientos, sino una palabra creadora, que provoca, interpela e invita.
Es palabra que penetra, que fecunda, que anima, que discierne, que juzga, que estimula. Cuando Dios bendice, dice bien, su palabra es efectiva, es salvadora. La palabra de Cristo es siempre eficaz. Decía y hacía, curaba, resucitaba, calmaba tempestades, multiplicaba los panes. A veces la palabra de Dios nos ha venido en la historia como en el Sinaí, como en los truenos, con el viento, con la oscuridad, con la suave brisa de Elías, después de haberla esperado en vano en el terremoto, en la tormenta o en el fuego. Son referencias que conocemos. Y un aspecto que se comenzó a destacar, importante, después de la reforma del Concilio Vaticano II hasta nuestros días, y que Benedicto XVI en Dei Verbum dejó un número que luego leeré muy claro, se habla de la presencia de Cristo en esa palabra casi como una realidad sacramental. Veremos luego el número de Dei Verbum. Se está hablando mucho, ¿no?, de esta realidad, ¿no? Ya, bueno, Mediator Dei, y después ya sobre todo Vaticano II y después el Concilio Vaticano II. Se está afirmando con mucha fuerza la presencia real de Cristo, no solo en las especies del pan y del vino, sino también en la palabra. Sacrosanctum Concilium, lo sabemos muy bien, habla de las presencias de Cristo en la Eucaristía, en la comunidad, en el presidente, en el sacramento mismo, en la Eucaristía, y en la palabra. En la palabra. Como palabra, Cristo está presente como palabra salvadora, en primer lugar, y después como sacramento. Por lo tanto, se da una intensificación gradual de su presencia, pero no menos importante su presencia en la palabra de Dios. Como digo, es una realidad relativamente nueva que se ha ido poniendo en énfasis progresivamente. Por ejemplo, cuando Pío XII, en la Mediator Dei, habló de estas presencias, no citó la presencia de la palabra, aunque sí lo insinuaba. De nuevo, el tema tuvo dificultades en el Concilio Vaticano II, en que los padres conciliares aceptaran esa fórmula que definitivamente fue aprobada después. La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo, pues sobre todo en la Sagrada Liturgia nunca ha cesado de tomar y repartir a sus fieles el pan de vida que ofrece la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Dei Verbum 21. Esta, como digo, tuvo sus dificultades, ¿no? Porque quizá los padres, entiendo yo, no lo sé, no lo he estudiado, pero entiendo que los padres quizá entendieran que había como una infravaloración de la presencia en la Eucaristía, ¿no?, en el pan y en el vino, ¿no? Por eso quizá tenían esa dificultad, ¿no? Cuando en el fondo lo que se trata es del otro, de afirmar la realidad de la presencia en la palabra de Dios. Por lo tanto, esta convicción de la presencia de Cristo no solo en la oración personal o la meditación o la lección divina, sino de una manera eminente y especial en la celebración de la palabra en la comunidad cristiana. Lo han expresado después ya muchos documentos, Sacrosanctum Concilium, como digo, la ordenación general del misal romano, muchísimas citas. Por ejemplo, el número 60. Los fieles con sus aclamaciones al Evangelio reconocen y profesan la presencia de Cristo que les habla. Muchas citas después del misal romano hablan de esto, ¿no? Si la palabra revelada es siempre viva y eficaz, si no cesa de recordar y prolongar la salvación, y si adquiere su máxima expresividad y fuerza salvadora en la celebración, el motivo es el mismo. No puede ser otro sino que Cristo, el Señor resucitado, está presente y activo cuando se proclama esa palabra en la comunidad. Ya muy antiguamente el concilio de Éfeso hablaba de la entronización del Evangelio en el concilio como sacramento de Cristo. Muy curioso. Cuando nos reunimos al día siguiente, la crónica, ¿no?, y se colocó en medio de la sala el Santo Evangelio que nos mostraba al mismo Cristo presente. Esto muy hermoso, ¿no?, del concilio de Éfeso. Por ejemplo, el Pontifical Romano Germánico del siglo X motiva así el valor del Evangelio. Se lee el Evangelio en el cual Cristo habla al pueblo con su misma boca
para actualizar el Evangelio en la Iglesia, como si hablara al pueblo el mismo Cristo en persona. Cuando se hace presente el mismo Cristo en persona, esto es, en el Evangelio, dejamos el báculo porque ya no necesitamos el soporte humano. Cosa curiosa, una interpretación. Dejamos el báculo cuando se ha proclamado el Evangelio porque no necesitamos ningún soporte humano, sino el soporte es la palabra de Dios. Cristo no es un profeta que dijo palabras o que encargó que les escribieran. Cristo es la palabra viviente que nos dirige Dios. El Evangelio de San Juan comienza afirmando: en el principio era el Verbo, decimos ahora en los nuevos leccionarios, y el Verbo se hizo hombre. Ahora Cristo, el Hijo de Dios encarnado, que es para siempre el camino, la verdad y la vida, la puerta, el pan, la luz, el pastor, es también siempre la palabra. El Apocalipsis le da este nombre, y su nombre es Palabra de Dios, capítulo 19, versículo 13 del Apocalipsis. Ahora bien, si Cristo está presente en la palabra que se proclama, también se puede decir a pari que está presente en la predicación, que Cristo es al mismo tiempo el objeto y el sujeto de la predicación. No solo es el contenido de lo que predica la Iglesia, sino que Él sigue predicando a través de la voz del predicador, como si fuera el sacramento de su voz. Él sigue cooperando con la Iglesia que predica la palabra salvadora. Nos dice San Marcos, ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos, el envío de los misioneros. Una firme convicción de San Pablo era que el Señor resucitado, quien en realidad predicaba la palabra salvadora al mundo a través de los apóstoles y los creyentes. El texto que os cité antes, ¿verdad? Al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la cogisteis no como palabra de hombre, sino como es en verdad palabra de Dios que permanece operante en vosotros los creyentes. Es muy conocida, en este tema, es muy conocida la expresión de San Agustín, que dice, cuando en el tema de la homilía, la famosa expresión de que, para decir que Cristo predica aquí y ahora, está Cristo predicando, de cierto modo, cierta sacramentalidad de la predicación, dice, Cristo predica a Cristo. Cristo está hablando a la comunidad que está presente, que es también signo de Cristo, presencia de Cristo. Vamos a avanzar un poco porque si no el tiempo se va pasando. Pablo VI, en su encíclica Mysterium Fidei, al enumerar las diversas formas de presencia de Cristo en la Iglesia, destaca la que se refiere a la palabra. Está presente en su Iglesia que predica, ya que el Evangelio que se anuncia es la palabra, y solamente en el nombre, con autoridad y con la asistencia de Cristo, palabra de Dios encarnada, se anuncia. O sea, no solo se limita a decir la presencia de Cristo en la palabra proclamada, sino en la predicación, en el hecho de la predicación, de la homilía. O Eucharisticum Mysterium, de nuevo, también, 2 años después, dice explícitamente que Cristo está también realmente presente en la predicación, el número 55. Cristo está presente en su palabra cuando se lee y se explica en la Escritura. Y el Catecismo explica esta presencia en la predicación. En el servicio eclesial del ministro ordenado, es Cristo mismo quien está presente en su Iglesia como cabeza de su cuerpo, pastor de su rebaño, sumo sacerdote del sacrificio redentor, maestro de la verdad. Es lo que la Iglesia expresa al decir que el sacerdote, en virtud del orden, actúa in persona Christi Capitis. Por eso se puede decir claramente lo que dice la introducción al leccionario. Cristo está siempre presente y operante en la predicación de la Iglesia. Ordo Lectionum Missae número 24. Y concluye esta parte de la presencia de Cristo en la predicación con esa sacramentalidad que os decía que escribió Benedicto XVI en su carta apostólica Verbum Domini, en el número 56.
Es un texto redondo, ¿no? Dice así: la sacramentalidad de la palabra se puede entender en analogía con la presencia real de Cristo bajo las especies del pan y del vino consagrados. Al acercarnos al altar y participar en el banquete eucarístico, realmente comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo. La proclamación de la palabra de Dios en la celebración comporta reconocer que es Cristo mismo quien está presente y se dirige a nosotros para ser recibido. Sobre la actitud que se ha de tener con respecto a la Eucaristía y la palabra de Dios, dice San Jerónimo: nosotros leemos las Sagradas Escrituras. Yo pienso que el Evangelio es el cuerpo de Cristo. Yo pienso que las Sagradas Escrituras son su enseñanza. Y cuando Él dice: quien come mi carne y bebe mi sangre, aunque estas palabras puedan entenderse como referidas también al misterio eucarístico, sin embargo el cuerpo de Cristo y su sangre es realmente la palabra de la Escritura, es la enseñanza de Dios. Cuando acudimos al misterio eucarístico, si cae una partícula nos sentimos perdidos. Y cuando estamos escuchando la palabra de Dios y se nos vierte en el oído la palabra de Dios y la carne y la sangre de Cristo, mientras que nosotros estamos pensando otra cosa, ¿cuántos graves peligros corremos? Cristo, realmente presente en las especies del pan y del vino, está presente de modo análogo también en la palabra proclamada en la liturgia. Por tanto, profundizar en el sentido de la sacramentalidad de la palabra de Dios puede favorecer una comprensión más unitaria del misterio de la revelación en obras y palabras íntimamente ligadas, favoreciendo la vida espiritual de los fieles y la acción pastoral de la Iglesia. Aquí el Papa Benedicto recoge esa célebre, ¿no?, expresión de San Jerónimo, ¿no? El mismo cuidado y veneración que ponemos al recibir la comunión, que no se nos caiga ninguna partícula, hemos de tener con el mismo cuidado para que no se caiga ni una sola palabra que se vierte en nuestros oídos. Yo lo explico, cuando explico esto allí al curso en la Escuela de Liturgia, les digo, fijaos que el concilio dijo que tanto la liturgia de la palabra como la liturgia eucarística constituyen el mismo y único acto de culto. Por lo tanto, damos culto a Dios no solo adorando las especies eucarísticas, sino escuchando atentamente la palabra de Dios, tratando de comprenderla y hacer la vida, estamos dando culto a Dios. Es un único acto de culto, ¿no? O sea que nosotros, por la historia, la tradición nuestra, de nuestra Iglesia, ¿no?, nos centramos tanto en el culto eucarístico, pero en la palabra de Dios también hay que hacer culto y adoración a Dios, ¿no?, de otra forma, por medio de la escucha, ¿no?, atenta, piadosa, lo que pedía el concilio, ¿no?, siempre consciente, fructuosa, esas formas de participación que se ha repetido tanto, ¿no? Por lo tanto, la predicación es una realidad cuasi sacramental también. Exteriormente es la voz humana lo que se oye, pero lo más profundo es Cristo, que está presente en la palabra que se predica. La palabra proclamada en la asamblea es sacramento, signo eficaz de la presencia y de la palabra de Cristo que actúa en su mensaje. Cristo, que es sacramento de Dios viviente, es a la vez contenido de la predicación y el sujeto de la misma, lo decía al principio. El misal quiere que manifestemos esta convicción, también desde el punto de vista ritual, que manifestemos esta convicción de que es a Cristo mismo quien escuchamos cuando nos invita a mostrar la reverencia debida al Evangelio, o que realicemos los ritos que acompañan a la lectura de la palabra de Dios, las aclamaciones con las que la Iglesia responde después de la lectura, etc., ¿no? Todos estos ritos que acompañan a la liturgia de la palabra y en concreto al Evangelio como el momento cumbre y central de esa proclamación. Otro aspecto importante que hay que destacar es que la palabra escuchada en la Iglesia, o mejor dicho con otras palabras, ¿no?, la comunidad, la Iglesia, es el lugar privilegiado para la escucha de la palabra de Dios. La razón de la importancia
de la palabra de Dios en su contexto de la celebración litúrgica, no solo hay que buscarla en el lugar que ocupa la Biblia en sí misma, la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios en sí misma y en la vida de la Iglesia, sino que la densidad litúrgica de la palabra acontece en concreto en la celebración, en el contexto de la comunidad, no en la oración privada o en la meditación individual, sino de manera especial en la celebración. Hay un texto, un testimonio muy hermoso de San Gregorio Magno, que quizá conocéis también, que reconocía con humildad que había llegado a la comprensión de muchos pasajes de la Biblia solo cuando se proclamaba en el seno y en el contexto de la celebración litúrgica de la comunidad. Dice así: muchas cosas de la Sagrada Escritura que no he sido capaz de comprender yo solo, las he llegado a entender poniéndome frente a mis hermanos. Me he dado cuenta de que la comprensión se me ofrecía por medio de otros. Gracias a vosotros aprendo lo que os enseño, pues con vosotros escucho lo que a vosotros os digo. Redondo, redondo, no se puede decir mejor. Curioso este testimonio de San Gregorio, ¿no? Esa humildad, ¿no? Textos que no comprendo, en el contexto de la celebración es como llego a su comprensión más profunda. Se me daba por medio de otros el conocimiento de la Sagrada Escritura. Por lo tanto, la importancia de ese momento de proclamación en comunidad. La Iglesia es congregada por la palabra, y a la vez es la Iglesia la que, sometiéndose a la palabra, es su intérprete autorizada y la que predica por todo el mundo. Es discípula y a la vez maestra la Iglesia. La Iglesia se deja evangelizar por la palabra y luego se convierte en evangelizadora. La explicación de que pueda ser convocada por la palabra y a la vez intérprete de ella es porque está Cristo. Es Cristo, palabra viviente, quien encomendó a su comunidad la palabra de la revelación. Por lo tanto, nosotros aceptamos la palabra en el seno de la Iglesia, en la fe de la Iglesia, y el lugar privilegiado es la celebración litúrgica. La homilía sirve a esta dinámica. El predicador, fiel a la palabra y fiel a la interpretación que la Iglesia hace de la palabra, transmite su exhortación a esta comunidad concreta reunida. Por lo tanto, la liturgia de la palabra, en el contexto de la comunidad, adquiere un tono de diálogo vivo. Ya sabemos muy bien que homilía significa diálogo, ¿no? Etimológicamente hablando, ¿no? Lo cual no quiere decir que tenga que hacerse dialogada, que es distinto. Es diálogo, es un diálogo vivo. ¿Por qué? Porque contiene lectura, salmos, silencios, aclamaciones. La liturgia, Dios habla a su pueblo, Cristo sigue anunciando el Evangelio y el pueblo responde a Dios con cantos y oraciones. Sacrosanctum Concilium número 33. A la proclamación descendente de la palabra, buena noticia, Evangelio, le sigue la plegaria eucarística ascendente, acción de gracias. Y las dos concentran y realizan la historia de la salvación. El diálogo no solo es en el momento de la liturgia de la palabra, que Dios habla a su pueblo, el pueblo responde con las aclamaciones, como dice Sacrosanctum Concilium y demás, los cantos, el salmo responsorial, que es la respuesta por excelencia. Fijaos que en el salmo responsorial la Iglesia, para responder a la palabra de Dios, que se ha proclamado en la primera lectura, recurre a la misma palabra para utilizarla, para buscar la respuesta, ¿no? Es que es el salmo responsorial. Pero también ese diálogo se establece de manera más amplia en el conjunto de la celebración, como el diálogo de Dios a su pueblo y la plegaria eucarística, que es la respuesta del pueblo hacia Dios. Perdona, no sé, igual corto. No, tú no hay ningún problema. La trayectoria del pensamiento, que es interesantísimo lo que estás diciendo, pero me temo que estemos cansándonos un poco en la escucha. Y hay un problema al que me está rondando, y es la viveza, la eficacia, el valor de la palabra. Todo eso está incuestionable.
Pero lo que le cuestiona todo lo que se está diciendo y se está escuchando aquí es la receptividad de esa palabra. Has puesto un ejemplo antes de la sinfonía, la carta, que se hace viva cuando se lee. Me suena a mí algo así como que la carta se está leyendo en latín y no entendemos el latín. Es decir, algo pasa, algo se rompe en esa comunicación que la palabra no termina de ser viva y eficaz. Entonces, pienso que tenemos ahí una tarea que no es solamente predicar la homilía, porque la homilía está presuponiendo cosas que no son por parte de la escucha, por parte incluso del predicador que acierte efectivamente a transmitir el mensaje, pero también en gran parte el problema de la receptividad. O sea, ¿qué pasa para que lo que el Concilio Vaticano II puso en marcha, y una riqueza impresionante para la vida y la fe cristiana, que sin embargo quede como a mitad de camino, no pudiendo saltar a la verdad? No sé si me explico lo que quiero decir. Sí. O sea, aparte de predicar bien la homilía, seguramente tenemos cosas que hacer que en el tratado de la homilía, pues no sé si se tratan suficientemente. Sí. A mí me da la sensación de que en nuestra diócesis en concreto se cuida tanto la predicación como la celebración, la liturgia, etc. Sin embargo, me da la sensación de que no llegamos al público. Y en definitiva, yo digo, ¿no será que el creyente de hoy necesita o está familiarizado con otro lenguaje completamente distinto al que nosotros tenemos tanto en la homilía, en la predicación, en la liturgia, en los gestos, en los ritos, etc.? El Concilio Vaticano II yo creo que dio un paso importantísimo en ese sentido en la traducción del latín a las lenguas vernáculas. Sin embargo, la lengua vernácula no es solamente hablar euskera o francés, sino es conectar con la cultura moderna. Y yo pregunto, la liturgia, los gestos, los ritos, es importantísimo el ambón y la sede y el altar, pero el lenguaje para conectar con... ¿No estamos utilizando gestos y ritos de la Edad Media que hoy no dicen absolutamente nada al creyente moderno? Y de más atrás de la Edad Media, del Antiguo Testamento. Sí, pero los gestos que tenemos en la liturgia, o sea que no solamente nos deberíamos de preocupar del ambón y de la sede y de preparar bien el altar, sino cómo conectar, cómo transmitir ese mensaje de forma inteligible. Vamos a ver, se está diciendo ahora, se comienza a decir en el mundo litúrgico que está claro que la reforma litúrgica ya se ha terminado, ¿no? Pero que se hace necesaria una nueva recepción de la reforma litúrgica, ¿no? Respondiendo a estas cuestiones que habéis planteado los dos, que en cierto modo pues van de la mano, ¿no? Que es la constatación de la dificultad de que eso que se esperaba no se ha conseguido en su plenitud. Por ejemplo, otro aspecto que seguramente constatáis, la liturgia de las horas, que se supone que es la oración del pueblo, por excelencia, no ha llegado, ni mucho menos, ni con mucha distancia, a conseguirse lo que se pretendía, lo que se pensaba en la reforma litúrgica. El conocimiento bíblico, pues, lo decía al principio, en esas dificultades, es muy pobre por parte de los fieles. ¿Qué significa esto? Que, por un lado, por eso dije
le contesté con esa broma de y más atrás, porque muchos de los ritos de la liturgia son de origen bíblico, por ejemplo. Si no hay un conocimiento bíblico, no hay un conocimiento profundo de lo que significan los ritos, la liturgia. Lo mismo ocurre con la palabra de Dios. La palabra de Dios a veces es complicada y difícil, es así. Entonces, los fieles en esa parte de la liturgia de la palabra que se convierten en eso que decía el concilio, en mudos espectadores simplemente, que están esperando pasivamente a que termine esta parte, pues a veces sí, tenemos que reconocerlo. Claro, la celebración litúrgica se supone que es, en el sentido puro del orden de lo que significa la evangelización y demás, es el punto de llegada, la celebración. Con lo cual se supone, claro, el déficit está ahí, que los fieles cuando llegan a la celebración ya están en un nivel de formación cristiana, de evangelización, de catequesis y demás, que no se da. Y entonces, ¿qué sucede? Se produce esa fractura, que es la que tenemos, ¿no? Pienso yo, no lo sé, yo tampoco soy maestro en esos temas, ¿no? Pero pienso que se produce esa fractura. Muchos de los cristianos que participan en la celebración están como una etapa de precatecomerado. Están fuera de lo que significa realmente la vida de la Iglesia. La participación es muy pasiva en las celebraciones muchas veces, ¿no? Entonces, claro, la tarea del homileta es estar justo ahí, en ese medio camino, ¿no? ¿Cómo llegar? Pues eso, claro, hay que ver las comunidades y ver cómo solucionar esta situación que está produciendo, pero cada vez es más angustiosa y más real. Esto que decís es cierto, por distintas razones, ¿no? Por ejemplo, yo soy párroco de unas parroquias rurales, ¿no? Entonces, pues las parroquias rurales todavía conservan como ese estado de cristiandad, ¿no? Pero una cristiandad monótona, rutinaria. La misa del domingo forma parte de las actividades de la semana y ya está. En cambio, en las ciudades se vive otra cosa, que ya es la desafección, ¿no? La desafección. Entonces, sí, eso es cierto, es cierto. Ahora, decía, los ritos. Bueno, la propuesta que es entonces suprimir los ritos. No, los ritos necesitamos ritos. La liturgia está formada por estos ritos que ya han sido simplificadísimos en el Concilio Vaticano II. Entonces, ¿el camino cuál es? Bueno, pues ahora se habla mucho de la mistagogía, ¿no? Se habla mucho de la mistagogía, es decir, la necesidad que tenemos de que los fieles comprendan bien los ritos, hacer catequesis a partir de los ritos. La homilía puede tratar también no solo de la palabra de Dios, después lo veremos, ¿no?, sino también de textos de la liturgia. Se puede predicar perfectamente el prefacio de la misa del día, o de un rito concreto que se va a celebrar en ese día. Un rito muy antiguo y que quizá nosotros no le demos demasiada importancia, y en cambio ese día las iglesias están llenas, el miércoles de ceniza. Lo hemos tenido recientemente, yo no sé si aquí pasa, pero en León, bueno, es que no hay perro o gato que no vaya a recibir la ceniza, dentro o fuera de la misa. ¿Qué sucede ahí? Es un rito, y muy antiguo. ¿Qué sucede? Claro, otra reacción también que se puede dar, ¿no?, o que se da, a veces se detecta, ¿no?, en el clero más joven, como recubrir la celebración de decir, a base de decir que la Reforma ha quitado el sentido del misterio, pues vamos a recubrirla con unos ropajes que supuestamente le vuelven a traer el misterio a la celebración. Quizá también se dé, ¿no? No se está dando en las diócesis. En León sí, por parte del sacerdote, de los sacerdotes más jóvenes, ¿no? Claro. Aquí una de las tendencias que se observa más es abusar de la palabra, eliminando ritos, lo cual va a la mente, a iluminar la mente, pero abusar de la palabra en el sentido de pretender traducir lo que el misterio nos trae a lenguaje de hoy.
y puede eso sustituirse por imágenes o por elementos que son un poco nuevos, pero que yo no sé si llevan al misterio, sino que quedan, me parece a mí, en la palabra, en una palabra secularizada en el sentido de más próxima al oyente, pero es que la liturgia pretende arrancar de una situación para presentar una realidad espiritual, el misterio de la esperanza, que yo no sé si por ese camino se logra. Claro, ves, estos dos comentarios son como opuestos, ¿no? Por un lado dicen, no, los ritos no se entienden, hay dificultad, y por otro lado se ve como que tampoco, digamos, hay que explicar todos los ritos en cada celebración de manera abusiva,